¿Logran ver mis diapositivas? Ahora no. Disculpen, me salí por casualidad. A ver. ¿Logran ver mis diapositivas ahora? Sí, doctor, sí se observa. Ya estamos. A ver, muy bien, empezamos. La primera diapositiva la primera exposición va a ser patologías femeninas, incontinencia urinaria y prolapsos genitales. La incontinencia urinaria es la pérdida de orina, ya sea involuntaria, de cualquier cantidad de orina. Tiene realmente un impacto en todas las esferas de la paciente mujer. Factores de riesgo, edad, obesidad, paridad. Cuando nosotros hablamos de paridad, tanto el parto vaginal como la cesárea tienen riesgo para incontinencia urinaria. La vaginitis atrófica posmenopáusica, que también favorece para una incontinencia por hiperactividad. Factores endocrinológicos, la diabetes está muy asociada a la hiperactividad, que te puede conllevar a una incontinencia. Trastornos tiroideos también están asociados a hiperactividad, que pueden llevar a incontinencia, y las cirugías ginecológicas. Las tres principales son las que están en rojo: incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia, incontinencia mixta. Existen otros tipos de incontinencia, ¿no? Pero lo más frecuente son las tres primeras. Doctor, ¿está pasando diapositivas? Sí, ¿no se nota? Recién se ha movido a la diapositiva 6. A ver. A ver, déjame ver. A ver, dime si es que se logra ver. Ahorita estoy pasando las diapositivas. ¿Se logra ver que estoy cambiando? No. Solo se queda en la diapositiva 6. Ahorita no está en grande, simplemente está presentando con la presentación de slides a la izquierda en chiquito y a la derecha la principal. Ok, no sé qué pasa, pero voy a tener que hacerlo así en chiquito. No sé si se logra ver en chico, ¿no? Sí, creo que no habría problema. Ahí voy a mantenerme así. Ok. Muy bien, entonces voy a retroceder, ¿ya? Me quedé en los factores de riesgo: la edad, obesidad, paridad, vaginitis atrófica, endocrinológicos y cirugías ginecológicas. Las incontinencias, las tres más frecuentes son las urgencia, esfuerzo y mixta. Esfuerzo, pierdo cuando hago algún tipo de esfuerzo, como su nombre lo dice, todos estos nudos deportes. Urgencia, que está asociada a la vejiga hiperactiva, cuyo síntoma principal es la urgencia. Y mixta, que significa la suma de urgencia, la incontinencia por urgencia y la incontinencia de esfuerzo. ¿Ok? Hay otros tipos de incontinencia, como les mencioné, pero las más frecuentes y las que van a ver en el día a día son las tres primeras en rojo. Algunas definiciones importantes en cuanto a la incontinencia de esfuerzo. Vamos ahorita a centrarnos en la incontinencia de esfuerzo. Las guías europeas y la guía americana clasifican a la incontinencia de esfuerzo en dos grandes grupos. La guía europea le dice no complicada y complicada. La guía americana le dice a la no complicada paciente índice. ¿Ok? ¿Y qué incluye estas dos definiciones? La no complicada es una paciente mujer que tiene incontinencia de esfuerzo, pero no tiene antecedente de cirugía previa por problema de incontinencia, es decir, que no tiene malla, que no tiene ninguna cirugía pélvica, es decir, algún tema de histerectomía radical por algún tumor, que no tiene radioterapia, que no tiene una vejiga neurogénica, es decir, que no tiene antecedente neurológico y que por lo tanto ha desarrollado una vejiga neurogénica, que no tiene prolapso genitourinario y también no hay síntomas miccionales o irritativos. ¿Ok? Síntomas miccionales o predominantemente irritativos. Entonces,
Todo estas características están incluidas dentro de la incontinencia urinaria de esfuerzo no complicada, según la guía europea, o el paciente índice, según la guía americana. ¿Y por qué te va a permitir, y qué te va a permitir tener estas dos definiciones? Porque al primer grupo, que es la no complicada, se podría, digamos, optar por un tratamiento quirúrgico con una evaluación en el consultorio, con una evaluación en el consultorio sin exámenes adicionales como la urodinamia. Pero en el caso de pacientes, mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo complicada o pacientes no índice, son pacientes que requieren estudios complementarios como una urodinamia, a veces algunos estudios de citoscopía. Bueno, eso es lo que quiero comentarles con respecto a esta diapositiva. Y como les comenté en el sentido de la incontinencia urinaria de esfuerzo, hay que tener muchas cosas para poder determinar si este paciente tiene una incontinencia de esfuerzo o una incontinencia de urgencia. Uno de ellos es la anamnesis. La anamnesis nos va a permitir saber primero los antecedentes. Ya les comenté, un paciente si es diabético o tiene algún problema de tiroides, es muy probable que tenga una vejiga hiperactiva, que tenga una incontinencia por vejiga hiperactiva. O de repente una paciente que tiene antecedentes de alguna cirugía, digamos, pélvica, pudiera tener una incontinencia de esfuerzo o una incontinencia de hiperactiva. O de repente pacientes que tienen una cirugía previa como una malla. Entonces es importante ahondar ese tipo de antecedentes en el caso de pacientes mujeres con incontinencia. Y luego tratamos de registrar los síntomas concomitantes a la incontinencia, dentro de los cuales tenemos 3 grupos importantes: los síntomas de almacenamiento, los síntomas miccionales y los síntomas postmiccionales. Los 2 grandes grupos, almacenamiento y miccionales, se van a ver tanto en el varón como en la mujer. Principalmente estos los debieron haber revisado en el momento de haber recibido la clase de hiperplasia de próstata, pero también en las mujeres se ve. Recordar que la micción tiene 2 fases, una fase de llenado y una fase de vaciado. En la fase de llenado van a aparecer los síntomas de almacenamiento y en la fase de vaciado van a aparecer los síntomas miccionales. Y estos son los síntomas, como ven en la diapositiva. Urgencia es el deseo incontrolable e impostergable de querer ir al baño a orinar. Frecuencia urinaria o polaquiuria es mayor o igual a 8 episodios en 24 horas. Nocturia es un episodio o más en el periodo que el paciente duerme. Para la definición de nocturia, el paciente tiene que dormir y tiene que levantarse por el deseo de ir al baño. ¿Ya? Se levanta porque tiene el deseo y lo manda al baño. Interrumpe el sueño. Y si este paciente, por ejemplo, su tiempo de sueño es 3 horas, en esas 3 horas, ¿cuántas veces se levanta? Si otro paciente tiene un tiempo de sueño de 5 horas, en esas 5 horas, ¿cuántas veces se levanta? Y la nicturia ahora es considerada una o más veces, ¿ya? Ha cambiado la definición. Y hay otros síntomas de almacenamiento como incontinencia de urgencia u otro tipo de incontinencia. Por otro lado, tenemos los síntomas miccionales que se van a ver en los problemas de vaciamiento, es decir, problemas obstructivos, como ustedes bien han visto en la clase de hiperplasia de próstata, un paciente que tiene un agrandamiento de la próstata, tiene problemas de flujo disminuido, pujo miccional, intermitencia, el chorro puede salir como en gotitas, vacilación o demora al inicio de la micción
Y eso es porque la próstata ejerce como un efecto de tapón, ¿no? Para la salida de la vejiga, para la salida de la orina de la vejiga. Y ahora yo les pregunto, si en el varón la próstata es el tapón de la vejiga, ¿cuáles creen ustedes que es el tapón en el caso de las mujeres? Bueno, para resumirlo, el tapón en el caso de las mujeres que generan problemas miccionales, como síntomas como dificultad, van a ser los prolapsos. Por eso es importante saber y examinar si el paciente tiene prolapsos. Si es que ustedes durante la anamnesis identifican síntomas predominantemente miccionales, entonces ustedes dicen, ya sé que en la mujer el prolapso puede generar problemas obstructivos, entonces voy a ver si tiene un prolapso y le evalúan. ¿Qué otra cosa puede generar síntomas miccionales? Los divertículos de uretra, las carúnculas uretrales, tumores vaginales, ¿ok? Entonces, se dan cuenta de que estos síntomas que también son bastante comunes en pacientes con problema de la próstata también se pueden ver en el caso de las mujeres, sobre todo que sufren vejiga hiperactiva, problemas de incontinencia, problemas de prolapsos, ¿no? Divertículos, carúnculas, hasta las infecciones urinarias te puede dar síntomas irritativos. Lo bueno de esta diapositiva es de que muchas enfermedades urológicas tienen o confluyen en estos síntomas. Bueno. Y para el examen físico en la incontinencia de esfuerzo, tenemos estos tipos de examen. Vamos a examinar o vamos a ver si hay prolapsos, si hay una vaginitis y resequedad vaginal, si hay divertículos uretrales. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los divertículos uretrales? Los divertículos uretrales son bolsas que se forman debajo de la uretra, que se llenan de orina y cuando el paciente tose puede dar la impresión de una incontinencia de esfuerzo. Las carúnculas uretrales son como lengüetas que se forman al costado que salen de la uretra. Bueno, tenemos otras pruebas, tenemos como la prueba del Q-tip, en donde ven la imagen de donde está el hisopo, se coloca hasta el cuello vesical. La uretra es normalmente no se desplaza mucho, no tiene un desplazamiento mayor a 30 grados, pero si ustedes ven que con la prueba del hisopo o Q-tip el desplazamiento es mayor a 30 grados, ¿ok? Respecto a su posición basal, entonces esto es una paciente que tiene hipermovilidad uretral y por lo tanto puede tener incontinencia de esfuerzo por hipermovilidad uretral. También se puede ver, ¿no? Si no tienen un hisopo, le dicen a la paciente tosa y ven cómo se mueve la uretra según su plano basal. Por otro lado, también nosotros en el hospital llenamos la vejiga de la paciente con 200 a 300 de cloruro y le pedimos que tosa. Señora, tosa, vemos escape de orina, entonces muy probablemente hay una alta probabilidad de que tenga incontinencia de esfuerzo. Hay otras pruebas como son las de Marshall-Boney, pero son un poquito más, menos usadas, como las que hemos visto. Algunos colocan 2 dedos, otros colocan unas pinzas a los costados. Pero eso es básicamente para ver si es que las mallitas van a tener buenos resultados. Diario miccional, para registrar sobre todo los síntomas de almacenamiento, vale decir, por la quiuria, nicturia, ¿no? También para ver la ingesta de líquido, los tipos de líquidos que ingieren. Hay muchos pacientes que están acostumbrados a consumir café todos los días y el café genera mucha irritabilidad de la vejiga. También en el caso del varón en la próstata, ¿no? El ají, chocolate, las gaseosas, el alcohol, el cigarro. ¿Ok? Entonces este diario miccional nos va a permitir mucho saber cómo está orinando el paciente. El PAD test es un paciente, es un examen que nos permite determinar si hay pérdida, ¿no? Mediante el peso del PAD, ¿no? De un PAD que se colocan los pacientes, ¿no? Las pacientes mujeres se les hace hacer un pequeño esfuerzo, como está descrito en ese protocolo, y luego se pesa el PAD, el pañal o el PAD, y se ve la cantidad de gramos y según ello se clasifica la incontinencia.
exámenes auxiliares, recordar lo siguiente, chicos. Una incontinencia urinaria no se evalúa en un paciente que tenga infección urinaria. Si tienen un paciente con infección urinaria que tiene incontinencia, primero le curan la infección urinaria y luego ven si se soluciona o no. Si persiste la incontinencia, entonces ya empiezan a determinar qué tipo de incontinencia tiene. ¿Ok? Entonces, primero, que el paciente tenga un urocultivo negativo. Y segundo, que se le solicita una ecografía. La ecografía de la vejiga nos va a ayudar principalmente a evaluar el residuo postmiccional. ¿Ok? Porque el residuo postmiccional elevado nos va a decir que este paciente tiene algo que está generándole que quede orina. Y como les dije, ¿cuál es el tapón en el caso de la mujer? Puede tener prolapsos que esté generando retención urinaria, ¿no? Y ya hay que actuar de esa manera, actuar para solucionar esta disfunción miccional. Bueno, la incontinencia de esfuerzo tiene dos tipos de mecanismos, la hipermotilidad uretral, que ya le dije, por medio del Q-tip, ¿no? Del hisopo, la movilidad más allá de 30 grados. Y el otro mecanismo fisiopatológico es la deficiencia intrínseca del esfínter, que es también conocida como la uretra fija. Esto generalmente se ve en pacientes que ya han sido operadas por incontinencia, tienen una malla que genera que la uretra esté fija, que no se mueva. Entonces ustedes le hacen la prueba del Q-tip y ven poco movimiento, es decir, un movimiento menos de 30 grados. Nosotros en urodinamia las clasificamos, hay una clasificación de incontinencia tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hablo de la incontinencia de esfuerzo. La 1 y la 2 tienen su etiopatogenia en una hipermotilidad uretral, y la 3 sí se debe definitivamente a una deficiencia intrínseca del esfínter o a una uretra fija. Entonces, ¿cuáles son las características de estas dos formas de incontinencia de esfuerzo? La hipermotilidad uretral va a haber una pérdida de orina grandes y medianos esfuerzos. Un test de esfuerzo positivo, es decir, le llena la vejiga con 200-300, tose, se escapa. Un Q-tip o prueba del hisopo con una movilidad mayor a 30 grados. Un test de Marshall-Boney positivo, eso quiere decir que yo le coloco dos dedos en la zona parauretral, trato de restablecer el correcto ángulo y le pido a la paciente que tosa, ya no pierden. Y cuando estos valores en urodinamia del BLPP o el CLPP son mayores a 60. Por el contrario, la deficiencia del esfínter ocurre con pérdida a pequeños esfuerzos. Es una paciente con antecedentes de que se le ha colocado una malla. Le piden que tosa con la vejiga llena, a veces se le pide que tosa con un poquito de orina que tienen en la vejiga, no necesariamente 200 o 300, y hay pérdida. La prueba del Q-tip es menor a 30, porque recuerden que la uretra es fija, no es móvil, como en el caso de la primera situación. Los valores de CLPP y LPP son menores a 60. Entonces aquí tienen las características para poder identificar el tipo de incontinencia urinaria. Y como le digo, en urodinamia tenemos estos dos tipos de clasificaciones, la 1 y la 2, que es hipermotilidad uretral, y la 3, que es la uretra fija o deficiencia intrínseca del esfínter. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en la 3 solo funciona una malla conocida como TBT, pero en la 1 y la 2 podemos colocar también la TBT, la TOT y el mini sling. El mini sling es exclusivo de la incontinencia de esfuerzo tipo 1. La tipo 2
podemos colocar TOT o TBT. Y la tipo 3 solamente TBT. ¿Ok? Y como les dije, hay circunstancias que ameritan que uno debería hacerle más estudios. Por ejemplo, si tienen un paciente con sangrado, con hematuria, obviamente tienen que hacerle estudios de imágenes o citoscopía. Si tienen un paciente con vejiga neurogénica, hay que hacerle su urodinamia. Si tienen un paciente con problemas de vaciamiento, hay que hacerle su urodinamia. Si tienen pacientes con prolapso pélvico de alto grado, hay que mandarlos a ginecología para que le resuelva su prolapso. Entonces, hay circunstancias que ustedes deben tener en cuenta que deben hacer algo más antes de la cirugía. Y esta incontinencia de esfuerzo se basa en estas estructuras ligamentarias, como son el ligamento uretropélvico y el ligamento pubo-uretral. Son los que brindan digamos, el soporte. Acá vemos el ligamento uretropélvico como una especie de amácaso. La uretra está encima del uretropélvico. Tenemos aquí la parte rosada, en la pared anterior vaginal y el arco tendinoso. Ven cómo todas esas estructuras sirven de soporte de la uretra. Entonces, si falla alguna de ellas, va a haber incontinencia. ¿Ok? Hay que aprenderse estos ligamentos. ¿Y por qué es importante saber estos ligamentos? Porque las mallas van a tratar de reforzar esos ligamentos. Ahorita lo vamos a ver. Otra cosa también importante, y en esto se basa la fisioterapia. La fisioterapia ayuda para el fortalecimiento de la musculatura pélvica estriada. En el caso de la mujer orina por relajación. ¿Qué tiene que relajar? El músculo pubococcigio. Se relaja el músculo pubococcigio, relaja el ligamento pubo-uretral y relaja el uretropélvico. ¿Y quién se contrae? El ligamento el plato del elevador del ano, que es el músculo plato del elevador del ano, y el músculo longitudinal del ano. Entonces, esos dos hacen tracción hacia abajo y hacia atrás, generando la apertura del cuello, y la apertura del cuello estimula la contracción de la vejiga. Entonces, de esa manera ocurre la micción en el caso de la mujer. Por eso, cuando uno se diagnostica incontinencia de esfuerzo, se le debe mandar a fisioterapia para reforzar este músculo pubococcigio, para que de esta manera no esté tan fofo y pueda vencer las fuerzas contrarias de los otros músculos. Ligamentos y músculos dan la apariencia de un puente. Y tenemos tratamientos. Hemos dicho, si una paciente tiene incontinencia de esfuerzo, por peso, hay que decir que baje de peso. La obesidad te predispone para la incontinencia de esfuerzo y para la hiperactividad. La obesidad genera un ambiente de hiperactividad, un ambiente inflamatorio que te lleva a la hiperactividad. Hay también la fisioterapia, que les dije, para reforzar la musculatura, ya se ven el músculo pubococcigio. Hay herramientas como el biofeedback, el estimulador tibial, que ayuda a la incontinencia, los ejercicios de Kegel. La terapia hormonal tópica para reforzar esa pared vaginal. Ya les comenté que la pared vaginal anterior sirve de soporte también para la uretra. En las pacientitas que son mayores de edad tienen una resequedad vaginal, tienen un soporte débil. Entonces hay que fortalecerlo con los estrógenos. Y aquí lo que nos dice la guía europea. La guía europea nos dice: la fisioterapia debe ser dada de manera supervisada e intensa durante al menos 3 meses. Intensa, bueno, por general los protocolos de fisioterapia son lunes, miércoles y viernes por 6 semanas. Por 6 semanas se evalúa y luego se da 6 semanas más. En total son 3 meses. Es importante que tengan en cuenta utilizar estrógenos vaginales tanto para incontinencia de esfuerzo como para incontinencia de urgencia. ¿Ok? Entonces, estos son recomendaciones con un grado de fuerza alto. Y esas son las mallas. Primero, malla TBT, que ya les dije que es para la uretra fija. Esta malla TBT generalmente trata de reemplazar, bueno, no generalmente, reemplaza
al ligamento uretropélvico. Se hace un caminito parauretral. Ven aquí cómo la sonda va por la uretra. Se hace un caminito parauretral y la aguja va de abajo hacia arriba. Y por lo general sale a los costados del pubis. Pero tiene este tipo de malla tiene complicaciones. Daño de los vasos sanguíneos, daño de la vejiga, perforación de la vejiga, perforación de nervios. Entonces tenía muchas complicaciones, por eso es que aparecieron otras mallas como la TOT, en la cual esta malla TOT reemplaza el ligamento uretropélvico, ¿no? Y este ya va por el agujero transobturador, ya no va hacia al pubis, sino el agujero transobturador. Con eso ya se evitan menos perforaciones de vejiga, menos lesiones vasculares, pero también tiene sus complicaciones. Las complicaciones son, las mayores son dolor inguinal y muslo. Dolor inguinal y muslo son las complicaciones de la TOT. Por otro lado, la incontinencia de urgencia está muy asociada a la vejiga hiperactiva y la urgencia es el síntoma patoctomónico de la vejiga hiperactiva. ¿Ok? Puede estar acompañada de polaquiuria, nicturia, que ustedes ya saben, e incontinencia en el caso de la vejiga hiperactiva. El diagnóstico es clínico. Una vejiga hiperactiva el diagnóstico es clínico, igual a una incontinencia de urgencia. Pero debemos descartar ante todo que el paciente no tenga infección urinaria, tumor o cálculos. ¿Y cómo le hago eso? Solicitando un urocultivo y solicitándole una ecografía, como les mencioné ya inicialmente. Esta es la fisiopatología. La urgencia es el pilar de toda la vejiga hiperactiva que te puede llevar a incontinencia. La fisiopatología es de esta manera. Recordar los receptores anticolinérgicos y receptores beta-3 agonistas, ¿correcto? Los receptores beta-3 que están en el domo y los anticolinérgicos que están en toda la vejiga. Recordar que en el cuello de la vejiga encontramos alfa-1, ¿no? Que necesitan estimulación adrenérgica. Me olvidaba que los receptores muscarínicos que participan en la micción son los M2 y los M3, que les van a preguntar bastante. ¿Qué receptores están en la vejiga? Ya saben. Se requiere un examen físico, una anamnesis, el examen de orina, la ecografía, el diario miccional, ¿no? Y hay diferentes tratamientos. Una de las medidas son terapias conductuales. Mis alumnos habrán escuchado que siempre digo evitar irritantes, hasta el cansancio lo menciono, pero es una de las partes importantes para la terapia. También disminución de los líquidos, ¿no? Y si es una paciente mayor de edad, uso de estrógenos. Y ya tenemos tratamientos con pastillas como los antimuscarínicos o el miravigrón. Estas son las etapas para la vejiga hiperactiva, ¿no? Ya ustedes lo leen para su examen. Son los tratamientos, son las pastillas disponibles, los anticolinérgicos, y también tenemos los beta-3 agonistas. Anticolinérgicos porque ya les dije que los receptores muscarínicos son los que intervienen en la vejiga hiperactiva. Para ir adelantando, los receptores muscarínicos contraen la vejiga. Entonces tú necesitas aliviar esa contracción, parar esa contracción, porque una vejiga hiperactiva están muy activados y la vejiga se contrae demasiado. Bueno, ¿alguna pregunta en esta primera clase? Si no, para continuar. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, si no hay muchas preguntas, vamos a continuar con la segunda. En el caso de prolapsos genitales, es chiquita. Los prolapsos genitales, yo quiero que vean esta definición. No solamente es el descenso de alguna pared vaginal, ¿no? Cuyo nivel es el himen, ¿no? A nivel del himen o más allá del himen. No es solamente eso. Es también que el paciente refiera molestias como sensación de bulto vaginal o que el paciente tenga problemas médicos como retención urinaria, falla renal
o lesiones vaginales severas. Como les comenté, el prolapso es el tapón similar a la próstata en el varón. Entonces, si la próstata te puede ocasionar retención urinaria, el prolapso también te puede ocasionar retención urinaria. Si la próstata te puede ocasionar falla renal, postrenal, hay una insuficiencia renal postrenal, ¿no? También el prolapso te puede generar una falla renal obstructiva. Entonces, hay que saber ello. Y la definición actual es eso. Descenso más molestias, ¿ok? Y Delancey en el 92 determinó qué estructuras anatómicas pudieran estar dañadas y las relacionó con el tipo de prolapso. Por ejemplo, el nivel 1 tenemos los ligamentos uterosacros y cardinales. Si estos ligamentos fallan, entonces hay un prolapso de útero o prolapso de cúpula vaginal. Si tenemos en el nivel 2 la fascia vésico-vaginal y recto-vaginal, si fallan estas fascias, hay prolapso, hay un prolapso de vejiga o un prolapso de recto. ¿Ok? Ese es el nivel 2. Y el nivel 3 es el cuerpo perineal, lo constituye el cuerpo perineal, que es el lugar o el punto de donde confluyen varios músculos. El periné, el esfínter anal, ¿no? Entonces, esto constituye el nivel 3. Por favor, traten de leerlo porque hay una pregunta relacionada a ello. Los niveles de Delancey. La vagina no es un tubo largo, tiene una angulación que permite también un soporte. Ya les dije, permite soporte de la uretra, pero también permite soporte a la vejiga y al útero. Entonces, si se pierde esta angulación, va a haber prolapso. Por eso es que hay que restablecer esa angulación normal en las pacientes que sufren prolapso. Tenemos algunos ejemplos de prolapso. Prolapso de útero, recto C. ¿Cuál es la importancia de los prolapsos? Que los prolapsos te ocultan la incontinencia urinaria de esfuerzo. Por eso es que a los pacientes con prolapso de alto grado se deriva para hacerles urodinamia y tratar de determinar si tienen una incontinencia oculta. Y mira qué porcentaje puede llegar a 30-50% de los casos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el hospital? Viene un prolapso gigante, pero y los otros reducimos de esa manera. Y es allí donde se hace la evaluación de la incontinencia urinaria. Bueno, no tienes urodinamia en tu hospital, le llenas la vejiga con 200-300 y le pides con el prolapso ya reducido que tosa. Si hay pérdida de orina, entonces ya encontraron una incontinencia urinaria oculta. Hay sistemas que clasifican los prolapsos, esos son los sistemas más confiables, Baden y Walker, POPQ y el POPQ simplificado. Y básicamente esto es lo que muestran aquí el POPQ. Vamos a hablar un poquito del POPQ. Lo único que yo les pido es de que ustedes sepan que en el POPQ el nivel es el limen, el nivel de la referencia es el limen. Y el limen te va a marcar siempre el nivel o el grado número 2. ¿Ya? Si es menos 1 centímetro por encima del limen hasta más 1 centímetro por debajo del limen, todo eso implica grado 2, ¿ok? Y ya luego tenemos grado 3 y grado 4, un prolapso grado 3, un prolapso grado 4. ¿Y cómo nosotros lo determinamos? Por la longitud vaginal. Vamos a hacer un ejemplo. Tienen una paciente con una longitud vaginal de 8 centímetros. Entonces, a esa longitud vaginal yo le voy a restar 2. A ese 8 yo le voy a restar 2, quedaría 6. Entonces, ese va a ser mi tercer punto. Yo les comenté, menos 1, más 1, y mi otro punto va a ser más 6, ¿correcto? De tal manera que de menos 1 más 1 va a ser mi estadio 2. Entre más 1 y más 6 va a ser mi estadio 3. Y todo lo que caiga por debajo de más 6 va a ser mi estadio 4. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que la longitud vaginal sea 10. Entonces, a esa longitud vaginal de 10 yo le voy a restar 2. Entonces, mi tercer punto va a ser más 8.
Entonces, ¿qué concluimos? Que de menos 1 más 1 va a ser mi estadio 2 o mi grado 2. De más 1 a más 8 va a ser mi grado 3. Y todo lo que sea por debajo de 8 va a ser mi grado 4. Muy bien. Eso es básicamente para que lo tengan a manera de conocimiento. Esta es la tablita que básicamente lo que yo quiero que ustedes sepan qué significa cada punto. El punto AA, bueno, tenemos punto A y B mayúscula con una minúscula que significa anterior y una P minúscula que significa posterior. La primera AA significa uretra, prolapso de uretra, la BA, prolapso de vejiga, la C significa prolapso del cervix o prolapso de la cúpula vaginal, la AP, prolapso de la pared posterior, básicamente está relacionada al rectocele, la BP al enterocele y el D es básicamente está relacionado a la cúpula al fornix posterior. ¿Ya? TBL ya les dije que es longitud vaginal. Solamente quiero que se aprenda lo que significa cada uno y con qué está relacionado, con qué órgano está relacionado cada letra. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen descrito: uretra, vejiga, cervix o la cúpula vaginal, el rectocele, el enterocele, el fornix posterior, longitud vaginal. Algunos ejemplos, pero bueno, no hay ejercicios en su examen. Les comenté que se opera solo si hay síntomas. Hay que tener en cuenta la incontinencia urinaria es oculta, que ya les comenté. Y los tratamientos: si el prolapso es anterior, hay que hacer una colporrafia anterior. Si el prolapso es posterior, hay que hacer una colporrafia posterior. Entonces es muy sencillo determinarlo. Si el compartimento apical es el que está comprometido, hay que hacer una colposacropexia, una fijación al ligamento sacroespinoso. Y lo importante es siempre restablecer el hiato genital. Siempre hay que solucionar o mejorar el nivel número 3 de Delancey. Si no lo corriges, entonces va a haber recurrencia de los prolapsos. Y aquí pueden ver también los pesarios. Si hay pacientes que no pueden ser operados de prolapso, tenemos los pesarios para poder ayudarnos en caso de pacientes que no son tributarios de cirugía. Muy bien, chicos, muchas gracias. Hemos terminado con las 2 primeras clases. Las otras 2 ya son 5 diapositivas cada una, nada más. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? ¿No? Muy bien. Espero que se haya entendido todo.